¿Sabías que algo tan simple como un diente de ajo puede convertirse en una llave espiritual para abrir las puertas de la provisión divina? En Deuteronomio 28:12 leemos: el Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esta promesa revela un principio poderoso. Dios puede usar lo pequeño y cotidiano para manifestar bendición sobrenatural. Hoy veremos cómo un acto tan insólito como colocar ajo en el inodoro puede adquirir un significado profundo cuando se alinea con principios bíblicos de limpieza, obediencia y fe. Demostraremos cómo esta práctica simbólica, acompañada de oración y dirección espiritual, puede ser una herramienta para declarar el fin de la escasez en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces pensamos que la pobreza se combate únicamente con trabajo duro, educación o decisiones financieras sabias. Y si bien estos aspectos tienen su lugar, la verdad es que hay batallas que no se ganan en la tierra, sino en el espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, parece que el dinero se va de tus manos como el agua? ¿Por qué cada vez que logras avanzar un poco, algo ocurre y vuelves al punto de partida? Esta sensación constante de escasez, de lucha sin frutos, muchas veces tiene una raíz más profunda de lo que imaginamos. No se trata solo de economía, sino de cadenas espirituales que deben romperse. Porque hay lugares en nuestra vida donde la suciedad no es visible, pero igual contamina todo lo que toca. Y uno de esos lugares es el corazón. El baño, ese sitio del hogar que casi nadie asocia con lo espiritual, puede ser en realidad una puerta de limpieza y restauración cuando se convierte en un espacio de batalla espiritual. Isaías 1:16 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No se trata solo de higiene física, el llamado es a una limpieza total, interna, integral. El enemigo no siempre ataca de forma obvia, a veces lo hace donde menos lo esperamos, en la rutina, en lo ordinario, en lo que no vigilamos, así como dejamos que la suciedad se acumule en los rincones del baño sin darnos cuenta. También permitimos que pensamientos de derrota, hábitos nocivos y pactos inconscientes permanezcan en áreas de nuestra vida sin purificarlas. Jesús fue claro cuando dijo que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Y qué pasa si Dios quiere ver tu fidelidad incluso en lo que tú consideras irrelevante? Tal vez tu inodoro ha sido solo un objeto funcional para ti, pero para Dios puede convertirse en el altar donde inicie tu liberación financiera. Porque lo espiritual no tiene límites físicos. Lo que entregas con fe, aunque sea pequeño, puede convertirse en el inicio de un milagro. Jesús sanó a un ciego usando barro y saliva. ¿Acaso eso tenía sentido humano? No. Pero obedecerlo trajo la vista de regreso a un hombre que vivía en tinieblas. Del mismo modo, hay instrucciones divinas que parecen ridículas ante el razonamiento, pero esconden un poder eterno cuando se ejecutan con un corazón dispuesto. Cuando Dios da instrucciones específicas, su propósito va más allá de lo visible. En 2 Reyes 2:19-22, Eliseo transforma las aguas de una ciudad utilizando un recipiente nuevo y sal. El agua estaba causando muerte y esterilidad, pero a través de ese acto simbólico y profético, Dios cambió el destino del lugar. Lo que era causa de muerte se volvió fuente de vida. ¿Qué impide entonces que Dios haga lo mismo en tu casa? ¿Qué lo detendría de tomar el espacio más escondido, más impuro según nuestros estándares, y convertirlo en el lugar donde inicia tu libertad económica? Todo en la Biblia apunta a un principio innegable. Cuando honramos a Dios incluso en lo que parece insignificante, Él desata bendición donde menos la esperamos, y es allí, en esa disposición, donde muchas personas se pierden la oportunidad de ver milagros. El acto de colocar ajo en el inodoro no tiene poder mágico. Lo repetiremos una y otra vez. No se trata del objeto,
sino de la fe y la obediencia que lo acompañan. Como el agua del Jordán no tenía ningún poder por sí sola, pero sumergirse 7 veces conforme a la instrucción del profeta trajo sanidad a Naamán. Así también un diente de ajo consagrado en oración puede convertirse en la señal visible de una decisión espiritual invisible. Naamán dudó, se sintió ofendido por la simplicidad del acto, pero cuando obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. ¿Cuántas bendiciones perdemos por juzgar las instrucciones de Dios desde nuestro orgullo? En los tiempos bíblicos, la limpieza tenía un significado sagrado. Los sacerdotes no podían entrar al templo sin lavarse. Los israelitas debían purificarse antes de acercarse a Dios. Y Jesús, en su encuentro con Pedro, le explicó que si no lo lavaba, no tendría parte con él. La limpieza espiritual es una constante en las Escrituras y no se refiere únicamente al pecado moral, sino también a las impurezas que nos atan, a los pactos invisibles que heredamos o permitimos sin darnos cuenta. En Ezequiel 36:25, Dios promete: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No dice algunas, dice todas. Y si parte de esa limpieza comienza reconociendo que aún los espacios menos espirituales de nuestra casa necesitan consagración. El inodoro es el lugar donde desechamos lo que ya no sirve, donde se van los residuos del cuerpo. Pero ¿y si allí también deben ir los residuos del alma? Las palabras de maldición, la incredulidad, los traumas, las frases de nunca tengo suficiente o siempre me falta. Esos pensamientos que has repetido tanto que ya los crees más que a las promesas de Dios. ¿Dónde los estás desechando? ¿O aún los tienes acumulados en algún rincón del corazón? En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si de allí mana la vida, también puede salir escasez si está contaminado. El acto de fe de colocar un diente de ajo en el inodoro, acompañado de oración, es un símbolo profético de que estás dispuesto a limpiar lo más íntimo, lo más oculto, lo que nadie más ve, pero que Dios sí. Hay quienes se burlarán, habrá quienes digan que esto no tiene base, que es superstición, pero esos mismos no tienen respuestas para romper ciclos de pobreza que han durado generaciones, porque mientras critican actos de obediencia profética, siguen atrapados en la misma escasez. Jesús fue criticado constantemente por hacer cosas fuera de lo común. Sanó en sábado, tocó leprosos, comió con pecadores. No obedecía la lógica humana, sino la lógica del cielo. Y si en ese momento alguien te dijera que la libertad financiera puede comenzar en el baño de tu casa, ¿tú estarías dispuesto a creerlo? ¿O dejarías pasar la oportunidad por orgullo? Dios no necesita nuestras ideas, Él busca nuestra disposición. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, Dios no le pidió nada sofisticado, solo le pidió que se quitara las sandalias, porque el lugar que pisaba era santo. Lo común, lo cotidiano, se volvió santo por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué impide que tu baño se vuelva santo si lo invitas a Él allí? ¿Qué detiene su poder de limpiar tu hogar, tus finanzas, tus pensamientos, desde el punto más bajo hasta el más alto? El Salmo 51:10 es un clamor que deberíamos hacer en cada rincón de nuestro hogar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando iniciamos esta transformación espiritual, muchas cosas comienzan a alinearse, porque no se trata solo del ajo, se trata de lo que estás dispuesto a entregar. ¿Estás entregando tu incredulidad, tu comodidad, tu necesidad de controlar todo? ¿Estás dejando que Dios te guíe incluso en lo que parece absurdo? Abraham entregó a Isaac, aunque eso desafiaba toda lógica. Y en ese acto de fe se desató la promesa que lo convirtió en padre de naciones, no porque entendiera todo, sino porque obedeció todo. Lo mismo ocurre con este acto profético.
No necesitas entenderlo del todo, solo necesitas entregarlo con fe. Decir: Señor, este es mi baño, pero hoy lo consagro como lugar de limpieza espiritual, que así como este ajo absorbe impurezas en lo físico, tu Espíritu Santo limpie toda maldición, todo estancamiento, todo pacto no roto que aún gobierne mis finanzas. Cuando oras con esa sinceridad, algo cambia. Tal vez no lo ves al instante, pero en lo invisible, las cadenas comienzan a romperse. A veces, una casa necesita más que decoración, necesita liberación, porque puedes tener los mejores muebles, pero si hay contaminación espiritual, nada fluye. Y muchas veces, esa contaminación está en lo que nadie ve, en el cuarto de baño, en la habitación de los trastos, en la caja donde guardas objetos de un pasado que no has sanado. Dios quiere entrar a esos espacios, quiere limpiarlos contigo, quiere hacer de tu casa un terreno fértil para la bendición, pero necesita que empieces donde casi nadie quiere empezar. Y ahí, justo ahí, es donde el poder del ajo se transforma en algo más que un alimento. Se convierte en señal, en obediencia, en símbolo de limpieza. No es que el ajo haga milagros, es que tu fe puesta en acción atrae la intervención divina. Como cuando los israelitas pusieron sangre en los marcos de sus puertas y el ángel de la muerte pasó de largo. No era la sangre en sí, era la obediencia al mandato de Dios. ¿Y tú? ¿Estás listo para que el ángel de la pobreza pase de largo tu hogar? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque parezca extraño? Porque este acto no se trata de magia, se trata de fe activa, de entregar incluso lo que parece ridículo a los ojos del mundo para que Dios lo use como canal de bendición. Y si Él puede usar barro para dar vista, ¿qué no hará con un corazón dispuesto y un ajo en obediencia? Cada paso que des desde ahora será diferente si decides ver tu hogar como tierra santa, desde el baño hasta el altar, desde lo físico hasta lo eterno. Porque cuando limpias el corazón, limpias tu futuro. Y cuando entregas todo a Dios, incluso el ajo, incluso el inodoro, no hay pobreza que pueda resistir el poder de su presencia. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios estableció que elementos naturales podían tener un significado espiritual profundo. Las hierbas amargas durante la Pascua, el aceite de la unción, la sal utilizada por Eliseo, el lodo con el que Jesús sanó al ciego, todos tienen algo en común. No se trataba del objeto en sí, sino de su función en un acto de obediencia espiritual. El ajo, muchas veces olvidado como simple ingrediente culinario, carga en sí mismo una historia ancestral de protección y limpieza, y cuando es consagrado y usado con propósito, puede convertirse en un símbolo profético en el ámbito espiritual. En Números 11:5 los israelitas lo mencionan entre los alimentos que comían en Egipto, y aunque lo recordaban con nostalgia, ignoraban que en la esclavitud no hay comida que valga más que la libertad. Esta alusión al ajo no es casualidad. En el contexto bíblico, el ajo aparece como uno de los elementos presentes en la dieta de los pueblos antiguos, y su uso se relacionaba tanto con la medicina como con rituales de purificación. Lo que para el mundo es rutina, para Dios puede ser revelación. Lo que para la razón humana es superstición, para el espíritu que discierne puede ser señal. En 1 Corintios 2:14 se declara con claridad: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La pobreza no es simplemente la falta de dinero, sino muchas veces el resultado de una vida desconectada del discernimiento espiritual. Un corazón que no discierne lo que Dios quiere hacer permanece estancado aunque se esfuerce. Por eso el ajo en este contexto no es un amuleto, no es magia, no es tradición sin sentido. Es un símbolo visible de una fe activa que decide creer que todo lo creado puede glorificar a Dios si se somete a su voluntad. Cuando se habla de consagración en las Escrituras, se habla de separar algo para el uso exclusivo de Dios.
En Éxodo 30, 25-29, se dan instrucciones precisas para consagrar el aceite y ungir todo lo que serviría en el tabernáculo. Se especifica que nada de eso debía usarse fuera de su propósito santo. La unción no es un líquido, es el acto espiritual que ocurre cuando lo físico es ofrecido para lo divino. El ajo, de forma similar, al ser colocado en un espacio que representa limpieza, puede ser consagrado como un instrumento de purificación espiritual. Es decirle a Dios: este elemento que tú creaste, lo uso hoy como señal de mi fe, que así como tiene la capacidad de eliminar bacterias en el cuerpo, también sea usado como símbolo de que mi casa, mi ambiente y mis pensamientos están siendo limpiados. La Escritura está llena de elementos naturales que adquirieron significado eterno por la obediencia. Una serpiente de bronce en un asta se convirtió en salvación para los que la miraban en el desierto. El borde del manto de Jesús, tocado con fe, fue suficiente para liberar del flujo de sangre a una mujer que llevaba años sufriendo. En todos estos casos, no fue el objeto lo que operó el milagro, sino la fe en acción. En Hebreos 11:6 se afirma sin rodeos: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, cuando se habla del ajo colocado con intención espiritual en un espacio del hogar, lo que se está proclamando es: creo que Dios puede usar lo natural para provocar un rompimiento en lo espiritual. El ajo ha sido reconocido por sus propiedades purificadoras y en ese sentido representa algo que limpia, que desinfecta, que repele lo que contamina. En la esfera espiritual, esa representación se alinea con lo que Dios hace con el pecado, con la maldición, con la impureza. El Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, al igual que el ajo, es una planta. Y sin embargo, Dios la usó para representar limpieza profunda. En la Pascua, los israelitas rociaron la sangre con hisopo en los dinteles, una planta al servicio del propósito divino. Eso mismo puede suceder con el ajo cuando lo ofrecemos a Dios como un símbolo de limpieza, de consagración, de separación de toda impureza espiritual. Este acto también comunica algo importante: que nada en nuestra casa está fuera del gobierno de Dios, que incluso el baño puede ser un lugar donde se manifieste su poder. En Deuteronomio 6:5-9, Dios manda que su palabra esté en la casa, en las puertas, en los postes, en todo lugar visible. Es decir, que toda la vivienda esté bajo su cobertura. Entonces, ¿por qué excluir un espacio como el baño? Si allí se desecha lo impuro del cuerpo, también puede ser el lugar donde se deseche lo impuro del alma. Al colocar el ajo, orando con autoridad, se está diciendo: aquí, en este rincón que nadie considera espiritual, yo invoco tu presencia, que tu limpieza comience desde lo oculto. Así como el sacerdote entraba al lugar santísimo después de un proceso de purificación meticuloso, también nosotros podemos declarar un proceso de limpieza en nuestros hogares, comenzando desde donde casi nadie piensa hacerlo. El ajo, en su forma natural, posee un olor fuerte, penetrante, que no se disimula fácilmente. Ese aroma es símbolo de lo que debe ocurrir espiritualmente: que la limpieza, una vez iniciada, se perciba, transforme, marque. En 2 Corintios 2:15, Pablo dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Este lenguaje no es accidental. Habla de atmósfera, de impresión espiritual, de esencia. El uso del ajo como símbolo de limpieza profética también apunta a cambiar la atmósfera espiritual del hogar. Es un acto de fe que dice: este espacio ya no será una zona neutral, será territorio consagrado. Lo que entre aquí será transformado, lo que esté contaminado será removido.
La tradición bíblica también muestra que hay una conexión entre lo que se declara y lo que se acciona. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas ungían reyes, lo hacían con aceite. Pero la unción no era solo simbólica, era también una activación de la autoridad espiritual. Lo mismo ocurre con este acto. Al colocar el ajo con oración, se está diciendo: aquí empieza algo nuevo. Se activa una nueva atmósfera. Se rechaza la influencia del desorden, del estancamiento, de la escasez. Porque cuando se limpia espiritualmente, se remueve todo aquello que obstruye el fluir de la bendición. Hay una enseñanza clara en 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La limpieza entonces es una condición para ser usados, para recibir, para crecer. El ajo, como símbolo profético de esa limpieza, se convierte en parte de ese proceso. No como ritual vacío, sino como acto consciente de obediencia. Cuando alguien se atreve a usar lo pequeño para glorificar a Dios, lo pequeño se transforma en canal de poder. El grano de mostaza es pequeño, pero Jesús dijo que con fe como esa semilla se puede mover una montaña, no por el tamaño, sino por la fe. La sabiduría divina no siempre se manifiesta de forma grandiosa. A veces se esconde en lo sencillo, en lo aparentemente insignificante. 1 Corintios 1:27 nos recuerda: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que muchos desprecian, Dios lo usa. Lo que muchos ignoran, Él lo escoge como instrumento. Así también ocurre con el ajo, despreciado por algunos, ignorado por otros, pero elegido por Dios como símbolo de purificación cuando es presentado con reverencia. Porque Dios no necesita grandeza, necesita disposición. La Escritura también deja claro que hay tiempos donde Dios usa lo material para enseñar lo espiritual. Jesús utilizó panes, peces, semillas, lámparas, monedas. Cada objeto se convirtió en parábola, en canal de enseñanza, en espejo del reino. En esa misma línea, el ajo se presenta como un símbolo que permite enseñar, declarar, activar. No es el objeto, sino la verdad que representa. Y cuando esa verdad se cree, se vive, se ora, entonces lo invisible comienza a cambiar. La consagración del hogar incluye cada espacio, cada objeto, cada atmósfera. Y cuando se hace en fe, el resultado es transformación. En Josué 24:15, el líder declara: pero yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo yo y mi sala, dijo yo y mi casa, toda la casa, cada habitación, cada rincón. Eso incluye el baño, eso incluye lo que el mundo considera común, porque Dios no hace distinción entre lo espiritual y lo cotidiano cuando el corazón es obediente. Y es en esa obediencia donde el ajo adquiere su lugar, un elemento consagrado, sencillo, natural, pero cargado de sentido profético, usado como una declaración visual de que la limpieza ha comenzado y la escasez ha perdido legalidad en esa casa. La pobreza, más que una condición económica, es un estado espiritual que se sostiene cuando hay desorden, desobediencia o ignorancia de los principios del reino. Pero cuando se alinea el pensamiento, el corazón y la casa con los principios de Dios, esa pobreza ya no tiene terreno fértil para sostenerse. En ese momento la atmósfera cambia, el ambiente responde, lo que estaba estancado comienza a moverse, lo que estaba bloqueado se libera, y todo comienza con un acto sencillo, una señal profética, una obediencia humilde. Porque así trabaja el reino, no desde el orgullo, sino desde la fe práctica. A lo largo de la Biblia,
Dios revela principios que trascienden la lógica humana. Cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado en ciclos de esclavitud, desobediencia y pérdida, la única salida no era la estrategia militar, la organización económica ni la planificación a largo plazo. La verdadera libertad solo llegaba por medio de la obediencia radical a las instrucciones de Dios. Desde el principio de los tiempos, cada avance espiritual del pueblo de Dios ha estado condicionado a una respuesta inmediata, precisa y en muchas ocasiones inexplicable ante una orden divina. La escasez no es solo una condición de la billetera, sino una señal de que hay un sistema de maldición activo, sostenido muchas veces por la ignorancia, el orgullo o la inacción espiritual. Y estos sistemas se derrumban únicamente cuando hay obediencia. No fue el agua del Jordán lo que sanó a Naamán, sino su rendición a la palabra del profeta. No fue la saliva ni el barro lo que devolvió la vista al ciego, sino su decisión de obedecer al maestro y lavarse en el estanque de Siloé. La acción en sí misma parecía absurda, pero en esa obediencia sencilla habitaba un principio eterno. Cuando Dios habla, el que escucha y ejecuta activa la manifestación de lo sobrenatural. Lo mismo ocurre con la pobreza. Es un sistema espiritual que se perpetúa en la vida del hombre cuando éste se resiste a escuchar y obedecer lo que parece pequeño, irrelevante o extraño. Pero cuando alguien se atreve a ejecutar una instrucción específica, aunque no la entienda completamente, esa obediencia se convierte en una llave que abre las puertas de la provisión celestial. En Deuteronomio 28, 1 o 2 se establece con claridad una condición que no puede ser ignorada. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El verbo no es soñar, ni esperar, ni planear. Es poner por obra. La obediencia es el puente entre la promesa y la manifestación. No hay otra ruta. Por eso, el acto de colocar ajo en el inodoro, bajo dirección espiritual y oración específica, no tiene sentido humano, pero está alineado con el patrón bíblico de actos proféticos que rompen yugos invisibles. Se trata de declarar guerra espiritual en el lugar donde habita el desecho, el estancamiento, lo que no se ve. Porque Dios no necesita de lo visible para actuar, solo necesita obediencia. Cada vez que en la Escritura se registra un cambio de estación para una persona o una nación, ese cambio vino precedido de una acción específica. Moisés extendió su vara, Josué marchó alrededor de Jericó, Eliseo arrojó sal en el agua. Cada uno de estos actos tenía un propósito superior: activar la intervención divina en medio de una situación bloqueada. La pobreza no se rompe solo con decretos verbales, se rompe cuando se alinea la acción con la fe. Y si Dios te da una instrucción, por extraña que parezca, es porque esa acción específica está diseñada para romper un patrón de escasez que no se rompe con palabras vacías. Cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, lo hizo para probar su obediencia. No buscaba el sacrificio del niño, sino la entrega total del corazón del padre. Y al final, lo que activó la provisión fue esa disposición sin condiciones. Porque cuando se obedece sin reservas, se desbloquea lo que está detenido. El problema es que muchas personas quieren liberación sin obediencia, quieren provisión sin proceso, quieren puertas abiertas sin haber derribado los muros que las cierran. Y eso no existe en el reino de Dios. La palabra siempre vendrá con una instrucción, y quien ignora la instrucción pierde la bendición. Por eso cuando hablamos del ajo en el inodoro, hablamos de algo más profundo que un objeto o un acto simbólico. Hablamos de una decisión consciente de romper con todo lo que represente contaminación, estancamiento y desobediencia. Es un acto profético que comunica: desde este lugar, desde lo escondido, desde lo despreciado, se levanta una nueva autoridad espiritual en esta casa.
El ajo, que representa purificación, se convierte en señal visible de que se está declarando una guerra silenciosa contra la escasez. Hay algo que el enemigo no puede resistir: la obediencia. Porque cuando un hijo de Dios obedece, desactiva todo argumento legal que el reino de las tinieblas ha usado para operar. La desobediencia es el terreno fértil de la pobreza. Cada vez que un hombre o una mujer decide ignorar una palabra de Dios, abre puertas al estancamiento, al atraso, a la pérdida. Pero cuando ese mismo hombre o esa mujer decide ejecutar una acción en fe, aunque no la entienda, aunque nadie la valide, aunque parezca absurda, en el cielo se activa un registro, y ese registro abre un nuevo tiempo. Por eso, cuando alguien ora con autoridad y coloca un símbolo de limpieza como el ajo en el lugar donde se desecha lo impuro, está declarando con acciones que renuncia a todo pacto anterior, consciente o inconsciente, con la escasez. El lenguaje del reino no es solo verbal, es también conductual. Se traduce en movimientos, en gestos, en actos que reflejan una alineación con lo que Dios dice. En Éxodo 12, los israelitas no fueron liberados solo porque creyeron, sino porque obedecieron. Pintaron los marcos de sus puertas con sangre, comieron apresuradamente, se ciñeron los lomos, ejecutaron cada detalle exactamente como fue ordenado. No alteraron el diseño, no improvisaron. Y por eso, cuando llegó el momento, el ángel destructor no tocó sus casas. La obediencia salvó a sus primogénitos. Así también ocurre cuando se obedece con precisión. No importa si la instrucción es sencilla, si es de Dios, su cumplimiento desata cobertura. Uno de los mayores obstáculos para salir de la escasez es la lógica humana. El razonamiento carnal tiende a resistirse a lo que no puede entender, pero la fe comienza justo donde termina el entendimiento. En 2 Reyes 5, Naamán casi pierde su milagro por el orgullo. No podía aceptar que su sanidad dependiera de sumergirse 7 veces en un río ordinario. Esperaba un gesto grandioso, un acto digno de su estatus, pero el milagro no vino hasta que se humilló y obedeció. No fue el agua, fue la obediencia. No fue la secuencia, fue la fe manifestada en acción. Así también, quien obedece una instrucción aparentemente extraña, como la de colocar un ajo en el inodoro, lo hace no por confiar en el objeto, sino por confiar en el Dios que escoge medios inesperados para romper cadenas invisibles. La pobreza espiritual, mental y financiera tiene una raíz que muchas veces está conectada a patrones generacionales, palabras malditas, decisiones impuras o simples puertas abiertas al enemigo. Pero ninguna de esas cosas tiene autoridad cuando se aplica el principio de la obediencia. En Mateo 7, 24, 25, Jesús dijo que el hombre prudente es el que oye su palabra y la hace. No basta con escuchar, hay que ejecutar, hay que tomar la palabra y convertirla en movimiento. Cuando se coloca el ajo en el lugar de desecho, se está actuando espiritualmente con precisión. Se está diciendo: todo lo que ha estado oculto y ha alimentado la pobreza se desecha aquí. No se tolera más contaminación espiritual. No se da más espacio al estancamiento. Se limpia, se purifica, se restaura. Ese acto se convierte en declaración legal en el mundo espiritual. Así como en la corte un documento firmado tiene validez jurídica, en el cielo una acción de obediencia tiene peso eterno. Es la evidencia de que alguien creyó, actuó y rompió con todo lo que lo ataba. En Apocalipsis 12:11 se dice que los hijos de Dios vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero esa palabra no es solo verbal, es también una vida que da evidencia, y cada obediencia, por pequeña que parezca, es parte de ese testimonio. La acción no debe postergarse. Cada vez que se aplaza una instrucción de Dios, se retrasa una manifestación.
El tiempo de Dios no es eterno para cada oportunidad. Hay ventanas que se abren por un momento y luego se cierran. El que obedece al instante entra en el tiempo preciso de la bendición. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta obedeció al profeta y cocinó con lo último que tenía. Esa obediencia instantánea salvó su casa. Si hubiera esperado, si hubiera razonado demasiado, si hubiera postergado la decisión, se habría perdido el milagro. Así ocurre con quienes reciben una instrucción profética y dudan, pero los que obedecen, aún en lo ilógico, ven lo imposible. El acto de fe siempre será ofensivo para el pensamiento natural, pero en el espíritu es un acto de guerra. Es declarar que se renuncia al sistema del mundo y se abraza el diseño de Dios. Cuando alguien limpia el espacio más impuro del hogar y lo consagra con oración, está iniciando una reforma espiritual que afecta toda la atmósfera. El ajo se convierte en un marcador visible de un momento de transición. A partir de ese día, esa casa ya no es gobernada por la escasez, porque lo profético ha sido activado, porque la obediencia ha sido ejecutada y porque el orden divino ha sido restaurado, desde lo más oculto hasta lo más visible. Hay lugares en el hogar que reciben atención constante: la cocina, la sala, el dormitorio. Se limpian, se decoran, se organizan. Pero también existen rincones silenciosos, espacios que se usan cada día, pero que rara vez son considerados espirituales. Uno de esos espacios es el baño. Y sin embargo, hay verdades espirituales que se activan justo allí, donde nadie ora, donde nadie proclama, donde nadie levanta su voz. Pero Dios no se limita a las habitaciones visibles. Él se mueve también en lo oculto, en lo olvidado, en lo aparentemente impuro. Y cuando alguien decide invocar su nombre en un lugar como ese, el orden divino comienza a ocupar territorio. Proverbios 18:21 establece un principio que no puede ser ignorado. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no está sujeto a la ubicación geográfica del hablante. La palabra tiene poder donde quiera que sea pronunciada con fe. En el templo o en el baño, en el altar o en la esquina más silenciosa del hogar. Si se declara vida, si se establece bendición, si se pronuncia alineado con la voluntad de Dios, la atmósfera cambia. Porque lo que se suelta en lo invisible afecta lo que habita en lo visible. El problema es que muchas veces reservamos nuestras declaraciones espirituales solo para los espacios que consideramos dignos. Pero Dios no hace distinción entre el rincón y el trono cuando hay un corazón obediente. El baño, como lugar de limpieza física, puede transformarse en un altar de purificación espiritual. Y no porque sea un espacio tradicional de oración, sino precisamente porque ha sido ignorado. Allí también habita el poder de declarar, de romper, de establecer. Lo que se habla en ese lugar con unción y entendimiento no queda encerrado entre paredes de azulejo. Sube como ofrenda si es pronunciado con fe. Porque en la economía del cielo no importa si tus pies están sobre mármol o sobre baldosa, si el corazón está consagrado, Dios escucha y responde. Cuando se ora en ese lugar y se declara bendición, no se está haciendo un acto simbólico vacío. Se está ocupando territorio. Se está reconociendo que cada rincón del hogar está sujeto al gobierno de Dios. En Deuteronomio 11:20, el Señor ordenó a Israel que escribieran sus palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso no es una simple decoración, es un principio de cobertura espiritual. Es un mandato para que cada parte de la vivienda esté marcada por la palabra. No solo la entrada, también lo que está al fondo, no solo lo que todos ven, también lo que nadie menciona. Cuando se coloca el ajo en ese espacio, acompañado de oración, el símbolo se activa por la declaración. No es el objeto, es la palabra de autoridad que lo acompaña. Es el decreto que transforma. Es la boca que se abre en un lugar olvidado y lo convierte en terreno fértil. Porque el poder de bendecir no está limitado por el entorno.
está activado por la obediencia y la fe. Y el hogar se santifica no solo por lo que se limpia, sino por lo que se proclama. Cuando se declara bendición en el lugar del desecho, se está diciendo que nada queda fuera de la redención, que incluso allí donde se va lo que no sirve, puede comenzar lo nuevo. La Escritura deja claro que lo que se declara con el corazón alineado a la voluntad de Dios tiene poder legal en el mundo espiritual. En Mateo 18, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese principio no depende del templo, depende de la fe. La autoridad que se ejerce desde un lugar físico tiene repercusiones celestiales. Entonces, cuando una persona se atreve a pronunciar bendición desde el lugar que normalmente simboliza desecho y ocultamiento, está invocando un orden nuevo. Está rompiendo con el abandono espiritual de espacios que también pertenecen a Dios. Si se entiende que todo el hogar debe estar bajo cobertura, entonces no hay zona neutra. Y si no hay zona neutra, todo rincón puede ser activado con una palabra. La atmósfera espiritual del hogar se define por lo que se habla, por lo que se permite, por lo que se consagra. El enemigo busca operar en lo que no se vigila. Por eso necesita rincones oscuros, espacios ignorados, ambientes sin cobertura. Pero cuando la luz de la palabra llega hasta el baño, cuando allí también se pronuncian verdades eternas, el enemigo pierde terreno, porque no hay espacio que resista la luz cuando ésta es proclamada con autoridad. En Isaías 55:11, el Señor declara que su palabra no volverá vacía. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de bendición, dicha en cualquier lugar del hogar, cuando es respaldada por la fe y el entendimiento de quién es Dios, se convierte en semilla. Y esa semilla germina, aunque haya sido sembrada en el rincón más olvidado. Si Dios puede hacer brotar agua del desierto, también puede hacer florecer bendición desde el baño, porque el principio no está en el lugar, sino en la autoridad con la que se habla. Hay quienes todavía subestiman el poder de declarar desde lo escondido, pero Jesús mismo dijo que lo que se habla en lo secreto será oído en lo alto. La oración y la declaración no necesitan escenario, solo necesitan intención pura. Solo requieren fe y alineación con la palabra. Cuando se ora en lo oculto, el Padre que ve en lo secreto recompensa en lo público. Y si eso es verdad, entonces declarar en el baño puede ser más poderoso que gritar en la plaza, si se hace con entendimiento. El ajo, una vez colocado como símbolo de purificación, se convierte en señal visible de una decisión espiritual. Pero esa señal se activa con la palabra. Y esa palabra, dicha en el nombre de Jesús, es reconocida en el cielo. Cuando se dice, este lugar queda consagrado, no se está haciendo una declaración estética, se está sellando una frontera espiritual. Porque la pobreza también se alimenta de ambientes donde reina el desorden, la impureza y el silencio. Pero donde hay palabra, donde hay proclamación, donde hay adoración, hay vida. Y donde hay vida, no hay lugar para la escasez. Dios no necesita espacios lujosos para manifestarse, solo necesita que se le dé lugar. En la casa de Obed-Edom el arca reposó y trajo bendición, no porque el lugar fuera perfecto, sino porque fue recibido con honra. Así también, cuando se honra a Dios en el baño, cuando se declara su palabra en ese sitio, la bendición que llega no distingue si el suelo es de mármol o de cemento, porque Dios honra a los que lo honran. Y declarar bendición en un lugar despreciado es una forma profunda de honra. En Marcos 11:23, Jesús enseñó sobre el poder de declarar con fe. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón,
si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La montaña no se mueve por emociones ni por intenciones. Se mueve por palabra dicha con fe. Y si una montaña puede responder a una declaración, ¿cuánto más un hogar entero puede ser transformado cuando la palabra de bendición se pronuncia desde cada rincón? El ajo no transforma por sí solo, pero cuando es colocado con oración, y esa oración incluye palabra profética, palabra de fe, palabra basada en la Escritura, entonces el ambiente responde. No se trata de aroma físico, sino de esencia espiritual. La atmósfera del hogar cambia cuando la palabra ocupa cada espacio. Y si el baño era un espacio de olvido, al ser tocado por la palabra, se vuelve espacio de redención. Porque no hay nada que Dios no pueda redimir cuando su nombre es invocado. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento debían purificar todo lo que tocaba el altar, también nosotros somos llamados a consagrar todo lo que compone nuestro entorno. No hay división entre lo secular y lo espiritual cuando se vive bajo el reino. Todo lo que está en el hogar puede ser tocado por lo eterno si se declara sobre ello con autoridad. Por eso es tan importante que se entienda que incluso el baño, ese espacio donde nadie ora, puede ser convertido en tierra santa, no por el espacio en sí, sino por la declaración que allí se establece. Cuando se hace esto, no solo se rompe con patrones de abandono espiritual, también se abre la puerta para que la bendición fluya con libertad, porque la atmósfera del hogar ya no está dividida entre lo sagrado y lo común. Todo ha sido consagrado, todo ha sido tocado por la palabra, todo ha sido alcanzado por la fe. Y cuando eso ocurre, la escasez no tiene refugio, porque donde la palabra reina, la pobreza huye. Cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los levantó al cielo, dio gracias y alimentó a miles. No lo hizo por necesidad ni por espectáculo. Lo hizo para revelar una ley del reino que trasciende toda lógica natural. Lo físico, cuando es consagrado con fe, se transforma en canal del poder divino. Ese acto no fue una simple multiplicación de alimentos, fue una declaración espiritual que sigue vigente hoy, porque la fe no observa la materia como fin en sí misma, sino como instrumento sujeto a la voluntad de Dios. Por eso, el ajo colocado en el inodoro, bajo un contexto de oración y entendimiento bíblico, no permanece en su estado común. Es elevado de su función natural a una dimensión profética. Se convierte en una señal visible de una transformación invisible. Dios no necesita de lo extraordinario para obrar milagros. Prefiere usar lo simple, lo cotidiano, lo menospreciado, para que la gloria no recaiga en el objeto, sino en el Dios que lo activa. En 1 Corintios 1:28, la Escritura afirma que Él escogió lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es. Esta es una de las razones por las cuales usar un elemento natural, como el ajo, no solo no es ridículo, sino profundamente bíblico. Porque al ponerlo en manos del Creador, se rompe el límite entre lo terrenal y lo eterno. Lo que en la cocina sirve para dar sabor, en el altar espiritual se convierte en un símbolo de limpieza, restauración y rompimiento. No es el objeto lo que importa, sino la fe que lo activa y la palabra que lo acompaña. En Juan 9, Jesús escupe en tierra, hace barro y unge los ojos de un ciego. No lo hace por capricho, sino como revelación. Porque el barro, sin el toque divino, es solo tierra húmeda. Pero cuando es activado por la palabra del Hijo de Dios, se convierte en un canal de restauración. El ciego obedece, se lava y ve. No porque el lodo tenga propiedades milagrosas, sino porque Dios usó lo físico para liberar lo espiritual. Eso es lo que ocurre cuando se toma algo como el ajo y se coloca con oración en un lugar estratégico. Lo que era común es transformado en símbolo de fe. El espacio se santifica, la atmósfera se abre, el acto se convierte en portal de intervención divina.
El poder de lo simbólico no es ajeno a la Escritura. Cada pacto, cada altar, cada señal establecida por los profetas estaba ligada a una representación física. Las piedras que Josué colocó al cruzar el Jordán, la vara de Aarón que reverdeció, la sal que Eliseo arrojó en el agua estéril. Todos estos eran objetos naturales, sin poder propio, pero usados por Dios como portadores de un mensaje eterno. En Hebreos 11 se nos recuerda que por la fe se conquistaron reinos, se taparon bocas de leones, se vencieron ejércitos. Pero esa fe no fue teórica, fue activa, encarnada en acciones concretas. Por eso, cuando alguien decide transformar el lugar de desecho en un altar de fe, está operando bajo un principio bíblico inquebrantable. Lo físico, cuando se consagra, se convierte en espiritual. La pobreza no es solo una condición material, es una atmósfera que se alimenta del desorden, la apatía y la incredulidad. Pero esa atmósfera se puede revertir cuando se actúa en fe. No se trata de reemplazar la fe por objetos, sino de entender que todo lo que tocamos puede ser sujeto a transformación cuando está alineado al propósito divino. En Marcos 6:56, las personas solo querían tocar el borde del manto de Jesús, no porque el manto tuviera poder, sino porque sabían que todo lo que él tocaba se convertía en canal de vida. La fe hizo que algo textil se volviera puente hacia lo eterno. Y así también ocurre cuando el ajo, bajo instrucción y oración, se convierte en símbolo profético. El problema no es la materialidad, el problema es la incredulidad. Hay quienes creen que Dios no puede usar lo pequeño, lo sencillo, lo terrenal. Pero el reino no opera bajo las leyes del orgullo humano. En el reino, una piedra derriba a un gigante, una vara abre un mar, una gota de aceite llena muchas vasijas. La lógica no gobierna los milagros, la fe sí. Por eso quien entiende este principio no subestima lo visible, sino que lo somete al poder de lo invisible. Cada objeto en manos de Dios puede convertirse en señal. Cada lugar consagrado puede ser territorio de gloria. Cada acto hecho con fe puede ser canal de bendición. Jesús enseñó que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeño, imperceptible, casi insignificante, pero al crecer transforma el entorno. Esa es la esencia de la fe. Toma lo diminuto y lo convierte en eterno. Así también actúa el símbolo. No reemplaza la verdad, pero la refleja. No tiene poder por sí mismo, pero canaliza una realidad superior cuando es activado por la obediencia. Cuando alguien coloca el ajo con entendimiento, no está haciendo un gesto supersticioso, está manifestando una convicción que todo, absolutamente todo, puede ser transformado por el poder de Dios, incluso lo más cotidiano, incluso lo más despreciado. Dios no solo abre puertas, también enseña cómo mantenerlas abiertas. La provisión divina no es un evento aislado, es un estado de vida sostenido por principios espirituales. No basta con romper la pobreza si no se establece una estructura que impida su regreso. El acto profético es un inicio, pero debe ir acompañado de una transformación continua, porque si lo viejo no es reemplazado por lo nuevo, lo impuro vuelve a reclamar el lugar que antes ocupaba. Jesús lo advirtió en Mateo 12, 43, 45, al explicar que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si no encuentra un lugar ordenado y lleno de verdad, regresa con otros peores. El principio no se limita a la liberación espiritual individual, también aplica a las atmósferas, hogares y condiciones. Por eso, una vez que se ha activado una limpieza espiritual, hay que sostenerla con fidelidad. El ajo colocado como señal no fue un acto mágico, sino una declaración. Y las declaraciones verdaderas deben ser respaldadas por decisiones permanentes. Es necesario cuidar la limpieza que se ha iniciado. Así como el sacerdote debía mantener el altar sin cenizas acumuladas,
También cada creyente debe asegurar que lo que comenzó como purificación se convierta en estilo de vida. En 1 Pedro 1:16 está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Esa santidad no es una emoción momentánea, es una elección diaria. Es la decisión de cuidar lo que se ha recibido. La pobreza huye cuando hay orden, pero regresa si el desorden vuelve. La escasez se rompe cuando se alinea el pensamiento con el reino, pero puede reaparecer si se vuelve al lenguaje de duda, queja o pasividad. Después del acto profético, es necesario mantener una atmósfera de fe constante. La bendición no prospera en ambientes saturados de temor o de confusión. En 2 Crónicas 20:20, Josafat dijo al pueblo: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La seguridad viene de la confianza en Dios y la prosperidad se activa cuando esa fe se mantiene. Eso requiere vigilancia espiritual. Cada palabra que se dice, cada decisión que se toma, debe estar sujeta a la nueva atmósfera que se ha establecido. No se puede declarar limpieza en lo oculto y permitir contaminación en lo visible. No se puede establecer una señal de obediencia y luego tolerar la duda en la conducta. La coherencia es la base de la permanencia. Así como el pueblo de Israel debía recoger el maná cada día, también nosotros debemos renovar cada mañana la conciencia de que vivimos bajo pacto. La provisión no es automática, es continua mientras haya dependencia. Jesús enseñó a orar diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Ese pan no es solo alimento físico, es provisión en todas sus formas: paz, sabiduría, dirección, recursos. Pero esa oración también es un recordatorio de que no podemos vivir del milagro de ayer. El acto del ajo marcó un antes y un después, pero la victoria se sostiene con obediencia diaria. La fidelidad no es una acción, es una trayectoria. Mantener la provisión activada requiere también una actitud de gratitud. Dios multiplica lo que se agradece. En Juan 6, antes de repartir el pan y los peces, Jesús dio gracias. El milagro no comenzó con la multiplicación, sino con el reconocimiento. Lo que no se honra, se pierde. Lo que no se valora, se desvanece. Si después del acto simbólico el corazón se llena de quejas, se neutraliza lo que se ha activado. Pero si se camina en gratitud, incluso cuando no se ve el resultado inmediato, se construye un ambiente fértil para que la bendición se manifieste en lo visible. También es necesario cerrar toda puerta que antes estuvo abierta a la escasez. Si hubo desorden en el uso del dinero, debe haber administración con sabiduría. Si hubo negligencia espiritual, debe haber disciplina en la oración. Si hubo palabras de maldición sobre el hogar, ahora deben fluir palabras de vida. No se puede mantener lo nuevo si se revive lo viejo. Pablo lo expresó claramente en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Esa transición no es teórica, es práctica. Afecta a hábitos, decisiones y ambientes. Lo que Dios ha comenzado debe ser alimentado. El fuego del altar no debía apagarse. Así también, lo que se ha encendido a través de la fe debe mantenerse con intercesión, adoración y palabra constante. No se puede esperar permanencia si no hay vigilancia. El enemigo buscará volver, pero si encuentra una casa llena, ordenada y sellada por la presencia de Dios, no podrá entrar, porque donde hay luz, las tinieblas no tienen dominio. Lo que hoy comienza no termina en un objeto ni en una habitación. Lo que hoy se activa es una visión distinta del reino. Dios no quiere que repitas actos sin entendimiento, sino que entres en una dimensión donde cada gesto, cada palabra, cada espacio de tu casa esté alineado a un diseño superior. Porque la verdadera prosperidad no comienza con dinero, comienza con visión. No es la cantidad de cosas que tienes, es la calidad de lo que habita en tu interior. Y cuando lo interno es transformado, todo lo demás comienza a alinearse.
El ajo no fue más que la llave, pero la puerta que se abre con ella da acceso a un nuevo estilo de vida. Uno donde ya no actúas desde la necesidad, sino desde la autoridad. Donde no limpias solo lo visible, sino que desmantelas estructuras invisibles que frenaban tu avance. Dios no está interesado en mantenerte en una lucha constante contra la pobreza. Él quiere enseñarte a gobernar sobre ella. Porque el reino de los cielos no es un refugio para los derrotados, es un territorio donde se forma a los que reinarán. En Génesis 1:28, Dios dio al hombre la orden de sojuzgar y dominar, es decir, gobernar. Esa palabra no ha sido anulada, fue distorsionada por el pecado, pero restaurada en Cristo. Ahora, a través de la obediencia, de los actos proféticos, de la limpieza espiritual y de la proclamación de la palabra, recuperas la autoridad que se había perdido. Y desde esa posición comienzas a ordenar tu mundo. El ajo fue solo el principio. Lo que sigue es una vida donde cada decisión refleja que ya no vives bajo el dominio de la escasez, sino bajo la dirección de un Dios que provee sin medida. Ya no se trata solo de sacar la pobreza, se trata de llenar ese vacío con la plenitud del Espíritu. No es suficiente con romper ataduras, hay que levantar estructuras nuevas, hay que edificar sobre la roca, hay que hablar desde el Espíritu y caminar desde la fe. Porque todo lo que Dios hace lo establece para que permanezca. Y si hoy comenzaste por lo más oculto, lo que viene será aún más profundo. Porque el Dios que empezó la obra la perfeccionará, no en tus fuerzas, sino en su poder. Tu hogar ya no es el mismo, no porque haya cambiado la decoración, sino porque fue tocado por una palabra viva, una palabra que no se borra, que no se cancela, que no se detiene. Y si esa palabra permanece, la escasez no podrá volver. Porque donde gobierna Dios, la abundancia es el lenguaje natural. ¿Estás listo para sostener todo lo que el cielo ya activó en tu vida? Porque esto no fue una lección, fue un llamado. Y los llamados de Dios no se entienden, se responden.